A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, bienvenido al 1170 AM de vuestro dial, bienvenido a este rinconcito de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar en este martes 2 de mayo del año 2023, la hora global. Y estamos aquí en el paralelo 35, como decimos siempre, tratando de entender este nuevo desorden mundial, a ver qué podemos hacer al respecto, con un invitado de lujo y un tema que merece ser explorado un poquito más. Como ustedes saben, hemos siempre tratado de no atender a los titulares, sino tratar de hacer análisis de fondo sobre las cuestiones que tienen que ver con las relaciones internacionales. Tengo a dos historiadores acá cerca, aquello que decía Renouven de las causas profundas, y no salirnos un poco de la noticia de último momento. Pero obviamente el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania en algún momento nos tiene que estar capturando, y lo ha hecho en muchos de los programas. Hemos visto la perspectiva militar, hemos hablado sobre las perspectivas geopolíticas en casi todos los programas. También hemos tratado de ver en un reciente programa con Gonzalo Pérez del Castillo y con José Arteaga las debilidades de la gobernanza mundial. No llegamos a concepciones muy optimistas en ese momento, pero hoy tenemos a alguien que puede englobar varios de los aspectos con los cuales nos gustaría tratar. Está con nosotros Eber Arguet, jurista especializado en Derecho Internacional, fue grado 5 en Historia de Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático y Consular. Es un investigador en actividad todavía, con alguna sorpresita que vamos a tener de él este año en cuanto a su producción. Consejero fundador de la Cámara Uruguaya de Relaciones Internacionales, CURI, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Eber, a la tarde de Radio Mundo, a la hora global. Buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias a Radio Mundo y a usted, y sobre todo, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y escucharme a mí, que hace tiempo que no salgo al aire. Bueno, vamos a tratar de romper un poquito con eso y capturarlo cuando podamos. Eber ha tenido esta operación especial o guerra, o como quiera llamársele. La semántica no ayuda mucho y no echa mucha luz, porque en definitiva vivimos en épocas donde el relato parece que fuera todo. Ha tenido muchos encares. Hoy quería ver los visos de legalidad o no, perdón por la expresión un poco torpe mía, capaz que no es precisa, que pueda tener la actitud rusa, que pueda tener la respuesta occidental, y que podamos tener nosotros de primera mano suya un referente en Derecho Internacional Público, para tratar de acercarnos por lo menos a pensar mejor, que es la aspiración nuestra. Quizás no llegar a la verdad, pero pensar mejor ya es un gran avance. Y a ese respecto, y para ser ya de entrada medio provocativo, le leo los puntos 3 y 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que hace referencia a que los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. El punto 4 agrega: los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Dicho eso, vivíamos, no lo voy a decir en paz porque este planeta siempre nos sorprende con algún conflicto, pero vivíamos en un relativo control de la convivencia, hasta que un día de febrero del año pasado nos sorprendió la historia. Y quería preguntarle cuál es su primera impresión sobre esa operación especial o sobre lo que sucedió. Bueno, usted lo ha dicho, vivíamos en relativa paz desde 1945. Se cumplían cabalmente el propósito fundamental de la Carta de las Naciones Unidas y el deseo y lo que esperábamos de ella los pueblos.
Yo en ese momento tenía 12 años y era militante gremial en el centro de estudiantes del Liceo de Nueva Palmira, liceo habilitado. Pero ya me preocupaban estas cosas. Y lo que esperábamos todos, los pueblos, los vencedores, los vencidos y los neutrales, era guerra nunca más. Así, guerra nunca más. Ese propósito fue el que guió la Carta de las Naciones Unidas. Y lo logró perfectamente durante más de 75 años, porque guerra total no hubo. Porque saber lo que es una guerra mundial, una guerra total, no se aprende en las aulas, no se aprende en las universidades. Se vive en el corazón, en la sangre, en el alma y en el estómago. Incluso los que estamos en un país privilegiado fuera de esas guerras, sentimos lo que era una guerra total. Ahora los conductores de la política internacional se han olvidado, pero eso es otra cosa. Vamos a tratar de contestar eso que usted dice. Usted dijo con total razón, vivíamos en paz, una paz muy inestable, pero que sorteó toda la Guerra Fría, sorteó en 1962 la crisis de los misiles de Cuba, que fue el peligro más grande de guerra total, y vivíamos así. Y aparece el discurso de la madrugada del este europeo del señor Putin, donde dice que emprende una operación especial, etcétera y demás, y da una serie de argumentos. Usted me pide mi opinión. Es la más grave, grande, yo diría repugnante, violación del pacto de todos los estados hecho en 1945 por una de las grandes potencias, una heredera de las grandes potencias, la heredera de la URSS, que se ha producido. No tiene ningún justificativo ni explicación política. Eso le quería preguntar porque hay argumentos rusos que obviamente pueden parecer excusas, pero a alguien que esté desprevenido o que no tenga un conocimiento cabal de la normativa que los países se quieren dar, puede parecer hasta lógico algo que se plantee. Siempre hay un defecto que tenemos a veces, yo lo tengo, de mezclar mucho los conceptos geopolíticos con los conceptos de derecho internacional público. Y la geopolítica es una especie de, a veces, tentación demasiado fuerte y nos aleja del deber ser, muchas veces. Bueno, pero yo vi las reproducciones del discurso de Putin. Ajá. Hice un gran esfuerzo intelectual. Yo soy un investigador, actualmente no soy otra cosa que un investigador. Con 90 años no se puede ser mucho más. No digáis. No, es cierto. Lo vi en las repeticiones que se pasan por internet. Hice el esfuerzo de ponerme en un ciudadano común que conoce lo que le dicen de todos lados y que vi la expresión de él, sobre todo, cómo se dirige a las cámaras. Es un hombre intelectualmente y de formación formidable. No quiere decir que su conducta sea formidable. No, está claro. Y yo, ciudadano común, hubiera quedado con algunas dudas, pero muy convencido, y ciudadano ruso, con la historia que tienen de Estado fuerte, toda la historia rusa, desde el Kanato de Moscú hasta la fecha, hubiera quedado bastante convencido de que estábamos haciendo una patriada. ¿Sí? Hoy creo que el pueblo ruso ha cambiado de opinión, pero eso es otra cosa.
Pero los argumentos de Putin, perdón, son válidos en la posverdad. No tienen ningún asidero racional. ¿Occidente no fue torpe? ¿Que fue torpe? Le pregunto, ¿Occidente no fue torpe, capaz que le dio pie a que él pudiera usar esos argumentos? Occidente en este momento no tiene un líder. No tiene un Churchill, no tiene un Kennedy, no tiene un Khrushchev, no tiene un Juan 23. Khrushchev no era de Occidente, pero era un gran líder. Y Juan 23 era del mundo, pero era un gran líder, San Juan 23. Francia no tiene un De Gaulle. No tiene un De Gaulle. Macron hace lo que puede, pero no puede mucho. Biden es un hombre que está muy debilitado, a veces la acierta, en ocasiones no la acierta. Juega con el lastre de toda una política internacional bastante errática, como fue todo el periodo de Trump, que rompió con todos sus aliados naturales y se acercó justamente a Putin. En fin, es un momento histórico en que yo a mis amigos les digo, la política internacional marchó bien mientras la llevaron adelante los anteriores a mi generación, la generación que le siguió, pero después los líderes mundiales no desaparecieron, pero se entretuvieron en otras cosas menores. El comienzo del siglo XXI, que yo lo sitúo en septiembre del 2001, nos llevó a otros parámetros. Volvieron a pensar con la mentalidad de la modernidad decadente y final, y se volvió a las políticas de fuerza, y ahí estamos mal. No nos ve muy, perdón que le interrumpa, pero desde el punto de vista histórico, ¿no nos ve muy parecidos al siglo XIX? En cuanto a la distribución de poder. Bueno, pero en el mundo sí. Puede ser que tenga razón. No me he detenido a pensarlo, por eso no le puedo dar una respuesta. Claro, pensaba en eso de que 4 o 5 potencias todas tienen una voz, todas quieren dominar, bueno, en un mundo caótico. Eso me da mucho siglo XIX. Sí, es cierto. Pero también siglo XX, porque la Guerra Fría fue bipolar, pero después de la Guerra Fría se diluyó un poco, pero después se volvieron a hacer trío, cuatripolar, siguió esa idea. Y yo creo que sí, que tiene razón, y que eso volvió mucho más con el terrorismo como protagonista y tratar de enfrentarlo, que se equivocaron, porque después de enfrentar al terrorismo se empiezan a enfrentar entre ellos, y ahí está el error. Los estados, yo pienso, ha llegado el momento de que no piensen más en políticas de poder. Una guerra total, como podría haber ocurrido por efecto dominó, y todavía puede ocurrir con, no la guerra, la agresión de Rusia a Ucrania, por efecto dominó puede llevar a una guerra total, mundial, y con todas las armas. Y con todas las armas atómicas son las menos peligrosas. Hay otras mucho más devastadoras. Y eso lleva necesariamente o al fin del mundo o a retrogradar la civilización milenios. Estoy hablando de milenios. Claro, Entonces no se puede pensar la política internacional con esa idea de política de poder. Claro, lo que pasa es que usted está contradiciendo de Hobbes en adelante a casi todos, en cuanto a que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Es decir, el tema de poder ha estado muy presente en la política internacional, y mucha gente dice que eso es natural en el hombre, y que de alguna manera explica muchas veces incluso la formación de imperios y de civilizaciones. Ahora que ya sucedió todo, que ya no podemos ir atrás en el tiempo,
¿Se podía haber hecho algo con Rusia y no contra Rusia? ¿O eso es una fantasía? Con Rusia se podía haber hecho, se puede hacer y se va a poder hacer mucho. Cualquiera sea el gobierno que tenga Rusia. Con la personalidad de Putin dirigiendo y gobernando Rusia, no hay ningún tipo de posibilidad de acuerdo. Es la opinión mía. Usted lo atribuye que está la persona equivocada en el lugar equivocado en el momento equivocado. Yo le cambiaré un poco los términos. Ah, bueno. Porque está una persona muy inteligente, muy capaz, muy bien formado, cuya actitud de vida y su profesión es la de espía, James Bond, mato o me matan y no pasa nada, no importa. Yo tengo que cumplir la misión, pase lo que pase. Que se siente mesiánico, tiene un espíritu irredentista. Desde 1991 hasta la fecha ha seguido una política en ese sentido. ¿Sí? Ah, sí. Chechenia, la Transnistria, Osetia del Sur, Crimea, Ucrania. Porque cuando hablamos de Ucrania, estamos hablando de la luz de Kiev, siglo VIII de la era cristiana, el primer protoestado nacional que existió cuando ni Inglaterra, ni Europa, ni Francia estaban pensando en estados nacionales. Estamos en la disolución del imperio, del Sacro Imperio, estamos en los principios de los estados nacionales en Europa. Y ya era un estado fuerte. Para redondear el tema de esta operación, Eber, porque hay otros temas a los que tenemos que saltar, porque la operación no es lo único. Los problemas de fondo no son la operación militar, son otros mucho más graves. Pero me gustaría desglosar un poco dos temitas que son, se los hago en forma de pregunta media rápida, media provocativa, para tratar de rápidamente sellar una opinión suya sobre eso. ¿Crimea es rusa? No. Crimea es Crimea. Crimea es un punto estratégico. Es la llave del Mar Negro, y no solamente la llave del Mar Negro, sino la llave de la entrada al mar Mediterráneo por el Mar Negro. La vienen peleando, no sé, desde el siglo V, VI, y ha pasado, hasta los genoveses fueron dueños de Crimea en un momento determinado. Sí, es cierto. Sí, sí. La última historia de Crimea es la Crimea turca, 1600 y pico. En la guerra ruso-turca, Catalina la Grande la conquista, es rusa, queda en manos de los rusos de ahí en adelante, luego pasa a la República Socialista Rusa durante la época de la URSS. En determinado momento, Khrushchev era, ¿no?, el que estaba al frente del Partido Comunista de la Unión Soviética, dispone por un acto interno con total legitimidad y legalidad que Crimea pase a la administración de la República Socialista de Ucrania, y ahí queda. Es decir, a partir de allí, Crimea es ucraniana, jurídicamente es ucraniana. Un acto jurídico interno que nadie discutió, no se le dio mayor importancia. Porque era todo la URSS. Era todo la URSS en el fondo, no pasaba nada. Pero que ahora, con un espíritu irredentista como es, y mesiánico como es el de Putin... Es un argumento más. Con el Donbass no es lo mismo. El Donbass es la frontera de siempre entre rusos y cosacos.
La última gran pelea fue en el 1917, del 17 al 21, la pelea de los cosacos por no integrarse a la Unión Soviética. El Donbass es la cuenca de un río que abarca hacia el oeste a Rusia y hacia el este Ucrania. En un momento quedó dividido. Hay muchos rusoparlantes en la región del Donbass. Pero yo no sé si en este momento hubiera un plebiscito libre, no como el que se hizo, que no tiene ninguna garantía del voto en serio. No sé si preferirían estar con Rusia. En determinado momento sí es cierto. La región del este de Ucrania y parte de la región del centro era prorrusa. Hay una encuesta que marca que antes de todos estos problemas, en la época del Euromaidán, es decir, estamos hablando de 2014, había números más o menos fantasiosos. El 80 y pico por ciento prooccidentales en el oeste ucraniano, que bajaba alrededor del 50% en el centro y el 20% pro-occidentales ucranianos en la región del este y del Donbass. Y la proyección inversa de prorrusos era desde el este hacia el oeste. Eso es un hecho evidente, pero jurídicamente es ucraniana. Y fíjese una cosa, jurídicamente hay dos detalles. Sí. Allá por 1975 tenemos el Acta de Helsinki con todos los estados, incluso la Unión Soviética, de la cual es heredera. Sí, usted insiste mucho en eso, sí. Insisto porque Rusia está usando el veto, que es un privilegio de la URSS, que ganó la URSS, y también tiene que asumir jurídicamente las obligaciones que tenía la URSS. Y en el Acta del Helsinki se garantizan las fronteras de los estados, la intangibilidad territorial de los estados a la época de la fin de la guerra, mejor dicho, del 75, y la independencia política y las fronteras. Pero es más, el 1975, no me acuerdo la fecha, está el Acta de Budapest. El Acta de Budapest es el 1991. En el Acta de Budapest, Ucrania decide desnuclearizarse, ser país desnuclearizado. ¿A quién entrega todo su arsenal nuclear, que era el segundo del mundo? El primero era de Estados Unidos, el segundo el ucraniano, el tercero el ruso. ¿A quién se lo entrega? A Rusia. En contrapartida, Rusia se compromete a garantizar la integridad territorial, la independencia política y las fronteras de Ucrania. Ese compromiso ya ni siquiera lo asumió la URSS, lo asumió, que no existía, lo asumió Ucrania. Rusia. Entonces, que le discutan el Donbass, incluso Crimea, a Ucrania, me parece que es una violación al principio de la buena fe. Sin el principio de la buena fe, no existe ningún sistema jurídico en el mundo, ni internacional ni interno. Llevaría un tiempo, el que quiera entender por qué
digo esto, puede dentro de poco leer mi libro que se llama La agresión, no la guerra, la agresión de Rusia a Ucrania 2022, pero sin respetar el principio de la buena fe. Es decir, yo asumo un compromiso con el otro, y yo y el otro nos comprometemos no solamente a cumplirnos, sino a volcar todas nuestras fuerzas que tengamos para que quien quiera rebelarse contra él y violarlo, hacerlo cumplir, o castigarlo si no podemos hacerlo cumplir. No hay derecho. Sin derecho no hay vida civilizada, no hay posibilidad de vivir en paz y cooperación. Con esa frase, amigos, de Eber Arbuet, nos vamos a un interregno ahora, un pequeño break de 2 o 3 minutos, y nos volvemos a encontrar aquí en Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial. No se vayan, que nosotros seguimos aquí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Estamos aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, en el paralelo 35, con la visita de lujo de Eber Arbuet, a quien le agradecemos cada minuto que esté aquí, con la presencia también de estudios de Rodrigo Melgar, quien intermedió también para que podamos conseguir la presencia de Arbuet aquí. Rodrigo, estás totalmente libre de intervenir, pero si estás como yo, estamos tratando de escuchar lo más posible a Eber. Totalmente. Y ceñirnos a eso. Eber, usted decía que, bueno, el derecho, o por lo menos las normas que se han establecido para sí los países para convivir, son bastante claros, y no... el argumento de Rusia es más una posverdad que un argumento real. Tampoco vale, supongo yo, la percepción que podríamos tener de esa obligación de proteger que se están dando algunos países desde hace unos años en las Naciones Unidas. No es algo, es algo bastante nuevo, digamos, para los oyentes, que haya sido plasmado, digamos, en negro y blanco. Tampoco eso usted lo ve como argumentos válidos. En definitiva, de todas formas, Rusia está actuando casi en una especie de impunidad, ¿no? Porque los organismos que debieran de alguna manera controlar su accionar son organismos donde podríamos decir, haciendo símil con una empresa, donde Rusia está sentada en el directorio. Un poco de eso hay, ¿no? O sea, esa responsabilidad de proteger tampoco es un buen argumento. No es un buen argumento. Además no encuadra fácticamente. La obligación de proteger es que cuando un Estado, dentro de él, hay determinados tipos de problemas que vulneran determinados derechos fundamentales de los ciudadanos, de sus ciudadanos, y él no interviene para corregirlos, entonces las organizaciones internacionales, no los estados sueltos, o los estados bajo el manto legitimante de la organización internacional, Naciones Unidas en este caso, que es la única mundial, pueden tomar acción incluso coercitiva, no fática militar, sino coercitiva, es decir, bajo las fuerzas que pertenecen a un ente independiente que obra por sí, que no forma parte del conflicto y que presta sus fuerzas objetivamente, más que neutrales, prescindentes de los intereses de las partes, claro, para imponer la regla jurídica. Ahí entraría la R2P, responsabilidad de proteger, que nunca supe por qué es R2P, porque la sigla es responsabilidad de proteger. No, porque en inglés... por el tú. El inglés la fonética del tú. Bueno, pero claro, ¿por qué lo traducimos nosotros? No, quedó. No vamos a divagar.
Usted lo ha dicho, Eber, con su generación se han perdido varias cosas. Entre ellas un poco de racionalidad en algunos temas. Con mi generación se perdió el sentido de lo que es una guerra total. Es cierto. En las capas dirigentes. Y Dios quiera, nadie sepa nunca más lo que es una guerra total y con todas las armas, más ahora que estando sentado en Montevideo, yo no sé si un día no cae una ojiva de un misil enfrente al puerto de Montevideo o el de Buenos Aires o en el medio de la Pampa o en cualquier lado. Puede pasar cualquier cosa. Esto está fuera de control internacional. Y usted me decía qué es lo que pasó. Primero tengo que decir, porque tengo que aclararlo, que la Organización de las Naciones Unidas es el logro más grande, mejor, más positivo que se ha logrado en toda la historia de las relaciones internacionales desde Lagas y Humas en la Mesopotamia del 3400 a.C. Primer acuerdo del que se tiene rastro histórico. Es una obra maravillosa. Cumple y puede seguir cumpliendo una cantidad de cosas positivas. Los cascos azules, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, esas cosas no pueden desaparecer ni parar nunca. Hay que apoyarlas y tienen que seguir. Pero en materia de paz y seguridad internacionales, como instituto que garantiza la seguridad y la paz mundial, no es que ha sido un fracaso. Nunca fue buena. Nunca sirvió. ¿Nunca? Nunca. En el inicio tampoco. No, y le digo por qué. ¿Por qué? El Consejo de Seguridad está formado por 5 miembros, por 15 miembros, antes eran 11, 5 de los cuales son permanentes. El club de los ganadores. Es discriminatorio. Es un acuerdo de los triunfadores. Pero además, esos 5 miembros tienen el privilegio que en todos los asuntos importantes, los que no sean de procedimientos, tienen un voto negativo que paraliza la decisión. Eso lleva, y esto está desde el principio, y esto es incambiable en el sistema de Naciones Unidas, porque el artículo 117 de la Carta, donde se establece la forma de modificación de la Carta, cualquier modificación, por insignificante que sea, si cuenta con el voto negativo de uno de los 5 grandes, no se produce. No se puede modificar la Carta. ¿Esto a qué ha llevado? A que, véalo cualquier objetivamente y es un hecho. Estados Unidos y Albania presentan un proyecto de sanción, no fue de condena, pero fue de sanción, declarando ilegítima la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Quién era el imputado? El imputado era Rusia. ¿Cuál fue la votación? En 15 miembros, 13 votos a favor de la condena. 13, sí, no, 12 votos a favor. 2 votos de abstención. China. Sí. Sorprendente, porque siempre acompañó a Rusia en todos los vetos. Sí, pero una abstención es casi. No, además lo que pasa es que China tiene otra política exterior. Sí, claro. No es del uso de la fuerza, hay mucha influencia confuciana, el pensamiento confuciano pesa mucho en el Partido Comunista Chino porque pesó en el pensamiento de Mao Zedong, así que, pero eso es otra historia. No usa el garrote de Roosevelt. No usa el garrote de Roosevelt. Y un voto negativo, el de Rusia. El acusado dice: no, yo como tribunal digo que todos ustedes no tienen razón y lo mío es lo único que vale.
Nemo iure in causa sua. Yo no me gustan los latinajos, pero que no se puede ser juez en su propia causa, eso cualquiera lo sabe. Porque si no, no hay derecho. No es jurídico, pero es legítimo. No es jurídico, pero es legítimo. Y ese es el sistema jurídico de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, hay que reconocer que el primer sistema jurídico internacional que existe en el mundo, todos los anteriores eran reglas sociopolíticas, aparece con la Carta de Naciones Unidas. Pero es un sistema muy débil. ¿Por qué? Porque es un sistema de coordinación pura, que tiene sus grandes ventajas, porque es la democracia directa perfecta. Los propios sujetos, los estados, son los que crean las reglas, modifican las reglas, vigilan el cumplimiento de las reglas y se juntan para castigar al socio que se salió de la vereda, aplicándole la fuerza para corregirlo, fuerza coercitiva. Por primera vez hay un órgano independiente que tiene fuerzas a sus servicios para hacer cumplir las normas. Pero como usted dice, semi-inoperante en algunos temas. Totalmente inoperante. Le hago la misma pregunta que le hice a Gonzalo Pérez de Castillo y a Juanjo Arteaga la otra semana. ¿Hay que dinamitar todo o hay que reformar? Ni una cosa ni la otra. Ninguna de las dos cosas sirve. Hay que dejar la Carta de las Naciones Unidas para lo que sirve, para lo que ha demostrado que es útil. Hay que mejorar, y ahí sí hay que mejorar, el sistema, el tipo de sistema jurídico que se aplica. El derecho internacional público es un sistema débil. ¿Por qué? Porque es totalmente democrático. Es lo mismo que lo que se hacía en el lejano oeste de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Quien vio películas de cowboy tiene que darse cuenta de lo que hablo. Los propios sujetos reglados hacen todo y por lo tanto, cuando hacen la norma, le dejan los resquicios en la redacción, los acuerdos se llegan cuando hay suficiente resquicio, por si cuando me llega a mí tener que cumplirla, poder tener una escapada. Derecho internacional público, al cual he servido en los últimos 70 años de mi vida, desde los 20 años estoy haciendo eso, sin embargo es débil, hay que reconocerlo. Es mucho mejor que lo que existía antes, pero no es el óptimo. Hay que llegar a algún tipo de sistema sobre estructuras que no sean de coordinación pura, sino que haya elementos de subordinación, como ocurre en el derecho interno. ¿La creación quizás de un ejército internacional? Porque la fuerza parece ser el gran tema. Sí, pero yo siempre tenía una frase para empezar mis clases en Derecho Internacional, que era, la fuerza sin derecho que la encuadre es arbitrariedad y es mala y negativa. El derecho sin fuerza propia que la respalde es utopía, es entelequia, es un derecho filosófico, pero no real, no positivo, no que se pueda hacer funcionar. Entonces, tener un ejército al servicio de Naciones Unidas estaría pasando lo mismo que ahora. Si en el Consejo de Seguridad el reo puede absolverse, o en el Consejo de Seguridad, sin pautas constitucionales que obliguen a los que deciden, pueden decidir que Uruguay agredió a Argentina porque dijo que no le gustaba el presidente, tampoco sirve. Así que yo creo que lo que hay que hacer es mantener la Organización de Naciones Unidas, pero sí modificar el sistema de seguridad colectiva mundial,
llevarlo a una órbita fuera de Naciones Unidas, ahí no se puede hacer nada, y buscar un entendimiento entre todos los estados donde se logre un tipo de acuerdo más fuerte que el actual derecho que el que le da el marco del derecho internacional público. Muy bien, nos vamos, amigos, ahora a otros 2 minutos de break. Nos volvemos a encontrar en un ratito. No se vayan, que nosotros seguimos acá. Nosotros no nos vamos a ir porque sabemos que ustedes están allí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, aquí en estudios en el 1170M de vuestro dial, en la tarde Radio Mundo, desde el paralelo 35, intentando entender este nuevo desorden mundial. Aquí en esta especie de mesa de análisis que estamos haciendo con Rodrigo Melgar, que ha dicho poco porque está como yo escuchando a Eber permanentemente, Eber Argüet dando clase aquí en el estudio de Radio Mundo. Eber, usted había hecho mucho hincapié en los últimos minutos sobre el derecho internacional público, de prácticamente toda una vida dedicada a él, y como ciudadano del mundo, no como experto, como alguien que escucha noticias, todo parece indicar que hay un reacomodo del orden mundial, se dice así, vamos a llamarle una administración diferente del poder, a partir de estos años. No sabemos en qué va a terminar, pero sabemos que está muriendo lo anterior. Aparentemente está Occidente y aparentemente están otros que no quieren ser Occidente. No les vamos a poner etiquetas porque en realidad no tienen mucho en común, pero en definitiva están actuando en común, por lo menos de esta visión un poco simplista. Eso me hace pensar, atándolo con su peripecia vital, con su propia vida, que el futuro debe ser bastante una incógnita en el sentido de que podemos esperar un derecho internacional público dividido o dos visiones diferentes del derecho si estos bloques se llegan a consolidar en el futuro, porque en definitiva no parece haber muchas ganas de convivir tampoco. Bueno, sí, es una posibilidad fáctica, una posibilidad fáctica. Claro, la pregunta es desde dentro del derecho, ¿cómo la ve? Bueno, el derecho, en este momento hay dos grandes bloques jurídicos. Un bloque, el derecho internacional público, ese débil, pero que nos ha llegado y nos ha permitido vivir y mejorar y cada vez estar mejores en este mundo, hasta el insuceso de Putin. Por un lado, ese derecho internacional público que regula a todo el mundo, dentro del cual hay subsistemas como el regional de la OEA, el de la Unión Africana, el de la Europa, las comunidades europeas, pero el gran derecho que engloba a todo el mundo es el derecho internacional público, es uno. Por otro, hay otros sistemas que son los 193, podríamos decir 195, con los que no están admitidos en la ONU todavía, estados reconocidos que son estados, que no son como los estados del Donbass, que los reconocen dos estados más, claro, Siria y Rusia, nada más, sino que son estados con todos los requisitos que el derecho exige. Ni siquiera China. Ni siquiera China, no. Ni siquiera Venezuela o Cuba, que están más alineados con Rusia y más necesitados Rusia. Entonces, hay dos sistemas, dos grandes bloques de sistemas, pero para una gobernanza mundial solo puede haber un sistema de derecho que la regule. Bueno, malo o regular. Si hay dos, ya no es mundial. Es continental, sectorial, semimundial, regional, subregional, como le quieran llamar, pero no es mundial.
Entonces, para que haya un solo orden jurídico, debe ser uno. Para que haya un mundo, debe haber un solo sistema jurídico. ¿Por qué? Porque un sistema jurídico, a mí me encantan los filósofos del derecho y todas las grandes ideas, y le han hecho mucho bien a la humanidad, y han servido para mucho. Pero sistema jurídico es el sistema jurídico de derecho positivo. ¿Y un sistema de derecho positivo qué es? ¿Es algo que surge por la naturaleza? No, la naturaleza no se mete. Yo, católico, apostólico, romano, les puedo asegurar que Dios no se mete a hacer el derecho ni de los estados y menos el internacional. Al menos lo creo. Y no creo que me excomulguen. No, está bien. Por esto, porque no es una herejía, es una realidad. Claro. Dios no se mete en la cosa hace milagros, pero no se mete en esas cosas de los hombres. ¿Qué es el derecho? Es juntar, hacer normas, decir, nosotros nos comprometemos a comportarnos así en tales y tales cosas. Y luego asumir un compromiso de dotar de fuerzas independientes a ese orden jurídico para que sea cumplido y funcione. ¿De dónde salen esas fuerzas? De los propios sujetos. Así que, si hay un grupo de sujetos por un lado y otro grupo de sujetos por otro, no hay orden jurídico mundial. Hay otro tipo de orden. No obstante, usted quiere decir algo. No, lo que, claro, yo lo comprendo. Lo que pasa es que veo que las responsabilidades son un poco compartidas, porque, por ejemplo, si Occidente está manejando en su defensa de valores líneas rojas, donde prácticamente en un nuevo orden mundial no serían aceptados aquellos países que no sean democráticos o tengan determinado régimen de gobierno, de alguna manera estamos en un dilema, porque entonces lo que creamos, como dice usted, tampoco va a ser global, porque en ese nuevo orden, ¿Washington aceptará que Arabia Saudita ingrese? ¿Que Corea del Norte ingrese? Entonces estamos en eso de que si queremos que sea mundial, no tendremos blancas palomitas dentro del redil, digamos. Si queremos que ellos se comporten de determinada manera, no será mundial. Entonces, ayúdeme. No. Lo que usted dice es real, es así, es un hecho. Muestra la realidad tal cual es. Usted la ve como es, al menos como yo también la veo. Termino con lo del derecho. Sí, discúlpeme. Si el derecho es un pacto social. Nos comprometemos a comportarnos de determinada manera, lo ponemos por escrito, que son las leyes, y creamos órganos o nos obligamos nosotros a salir a defender personalmente eso que escribimos. Y en ese pacto estamos todos, buenos, malos y regulares. Si pretendemos hacer un orden jurídico sobre determinada ideología, no va a haber un orden jurídico mundial. Ni puede haber, ni yo personalmente creo que sería lo conveniente que se hiciera. Eber ha hecho un gran aporte a los debates de los analistas de estos días. Se lo agradezco en nombre de la racionalidad. Yo pienso que yo estoy muy de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Estoy muy de acuerdo y los defenderé hasta con mi vida, la protección de los derechos individuales, la protección de derechos humanos individuales de cada ciudadano. Pero hay que tener cuidado. A veces se dice que son derechos humanos cosas que no son derechos humanos, que son gustos o que son preferencias, o que son actitudes ideologizadas de ciertos grupos, que a mí me gustan si pertenezco a él, pero pueden no gustarme si no pertenezco a él. Entonces, el derecho humano de cada uno termina
donde empieza el derecho humano de el otro o de los demás. Entonces, sobre todo en materia de opciones políticas, yo por supuesto que creo firmemente que la democracia occidental, la democracia pluripartidaria, no otros tipos de democracia, la lockeana, la de Locke, y antes de Locke, en cierta manera, la de Kant, en su pensamiento, son lo mejor. Pero yo me pregunto, ¿no habrá otras opciones que para otros sean tan mejores como la mía? Si yo me hubiera criado en el Japón Meiji, si yo me hubiera criado en la China continental, si me hubiera criado en la Rus de Kiev, en los eslavos, ¿pensaría lo mismo? ¿Me habrían educado para que yo llegara a las conclusiones? Porque somos productos de nuestra educación. Nuestra educación es parte de nosotros mismos. No todas las civilizaciones tuvieron el siglo de las luces, por ejemplo. Yo no sería racionalista, sería más intuitivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo reconozco que Naciones Unidas es monocultural. Así que ¿hay salida? Hay que hacer un esfuerzo, y yo, que creo que el ser humano ha sobrevivido mucho y va a seguir sobreviviendo porque es racional y sabe lo que quiere y tiene inteligencia, vamos a llegar a concluir que tenemos que hacer un acuerdo entre todos, los buenos y los malos, los que nosotros creemos buenos y los que ellos creen buenos y los que nosotros y ellos creemos que entrecruzadamente son malos, para llegar a un pacto social donde todos cedamos algo, cada cual dentro de su espacio vital viva en democracia pura o en un régimen autoritario como es el ruso actualmente, u otros que vamos a no adjetivizar, y que todos podamos convivir en paz, cediendo todos un poco bajo una constitución mundial que hayamos pactado, que no va a ser una constitución como la interna, va a ser sobre otras bases, pero Kant ya lo insinuó. En su paz perpetua. En su paz perpetua, y Eduardo Jiménez de Arechaga en Derecho Constitucional de las Naciones Unidas, un libro que es su obra máxima. Además un título y una frase que lo dice todo. Lo dice todo. Eber, usted ya ha sospechado cómo funciona esto. Le voy a dar la noticia de que el tiempo es oro. El tiempo es oro. Esa frase es cierta. Le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Nos ha aportado muchísimo. Ha sido una brisa de aire fresco escucharlo. Por sí o por no, porque se nos acaba el tiempo. ¿Va a seguir escribiendo después de este libro? Creo que libros no, escribir artículos sí. Bueno. Pero libros me parece que no, me canso mucho, estoy viejo. Bueno, pero puede ayudar a otro que escriba de repente. No. Estoy escribiendo, vamos a escribir con Rodrigo, vamos a escribir con María José Bruneto, a revivir la vieja historia de las relaciones internacionales. Muy bien, les agradezco, amigos. Nos tenemos que ir corriendo. Los dejamos como siempre en las mejores manos para escuchar la mejor música del mundo y nos vemos. Chau, hasta el próximo jueves.